vaciado de aceite. Esta es la diferencia del tapón original con los 3 botones, lleva su llave, plástico. Usamos una llave de filtros de media pulgada, para una carraca de media pulgada, una llave de filtros tipo 76-12. Ahora estiramos el tapón de cárter, que es un Tors de 45. Vamos recipiente debajo y el tornillo de entrada de aceite quitado, quitamos el tapón para que el aceite caiga en el recipiente. Muy importante, con su arandela, que si está bien no hace falta sustituir. Está localizado el filtro del aceite. Vamos a coger la llave, situamos en el filtro, empujamos y ahora ya va con que eche el aceite en el tanque, que vacíe, y terminamos de desenroscar. La Tors 45 y ponemos el tapón. Cogemos la Tors 45 en una dinamométrica, la ponemos a 32 newtons. En este caso el filtro que tenía la moto era un Male 0C306 y el que vamos a poner nosotros es un Manfilter MW70. Limpiamos bien toda la zona del filtro, que se vea bien. Abrasamos bien la goma con aceite nuevo, lo untamos y a su sitio. Rascamos. Y apretamos bien. Con la mano. Listo. Echamos el aceite.
una vez el nivel pues